en los trastornos del grupo B, que se caracteriza por gran inestabilidad, que puede ser en el afecto, que puede ser en la autoimagen o, o en la cuestión de sus relaciones interpersonales. Entonces, bueno, habíamos empezado a describir el trastorno antisocial, dijimos sus características, pues, y entonces a lo mejor vale la pena señalar particularmente aquí en el caso del trastorno antisocial que digo, hay personas que pueden cumplir con todos los criterios para el trastorno antisocial de la personalidad, pero que no están en la cárcel, pues, ¿verdad? O sea, digo, hay alguien que los demás no le interesan, que es deshonesto e impulsivo, peleonero, que a lo mejor no se hace cargo de sus obligaciones económicas en casa y que le vale sorbete el haber golpeteado a su señora el fin de semana. Y entonces digo, si el cuate siempre se comporta así, pues a lo mejor no lo van a meter al bote, pero eso no le quita que tenga un trastorno antisocial de la personalidad. Digo, no sé si me explique, ¿verdad? O sea, hay personas que pueden cumplir con todos los criterios, pero no necesariamente están encarcelados, pues. Y evidentemente, pues luego no van a llegar a buscar atención diciendo, vengo porque tengo un trastorno antisocial de la personalidad. Pues no, ¿verdad? Entonces, digo, clásicamente, alguien con un trastorno antisocial de la personalidad, pues lo ves cuando te piden, generalmente de manera no muy amable, las instancias legales que hagas una evaluación de algún sujeto que está metido en el, en el tambo, ¿verdad? Pero pues hay muchos antisociales que andan por ahí y no necesariamente están en la cárcel, sin ser tampoco secuestradores, ni violadores, ni rateros, pero que tienen trastorno antisocial de la personalidad. Pero va a ser difícil que luego busquen atención por estos rasgos de su personalidad, porque como decíamos, cuando empezamos a hablar de este rollo, pues muchas veces son como ego, egosintónicos, ¿verdad? Pues ellos creen que están bien. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro lado también mencionar que el hecho de tener un trastorno antisocial de la personalidad no le quita responsabilidad al sujeto sobre sus actos, ¿verdad? O sea, el hecho de que un sujeto tenga un trastorno antisocial de la personalidad no lo exime de cumplir con el castigo que luego le puedan imponer las autoridades judiciales en caso de que haya cometido un delito. ¿Eh? Como a lo mejor si pudiera ser atenuante en otros casos el hecho de que un sujeto tenga, por ejemplo, trastorno bipolar, ¿verdad? Alguien hace un riegue andando durante un episodio maníaco y a lo mejor en esos casos, pues eventualmente pudieran ser como, como, como una evidencia que pudiera afectar a la imputabilidad del sujeto en la cuestión legal. ¿Sí? Pero en el caso del trastorno antisocial de la personalidad, para fines prácticos o para fines legales, pues, el sujeto no tiene nada, ¿verdad? El sujeto está bien. Digo, porque todo lo demás le funciona bien. O sea, estos no tienen bronca de memoria ni problemas de
de lenguaje o alteraciones que sí te puedes encontrar en otros trastornos mentales. Pero a final de cuentas, en cualquiera que sea el caso, pues la obligación de uno es nada más hacer el diagnóstico apropiado, ¿verdad? Ya luego el que decidirá si sí o si no, pues son propiamente los jueces, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a trastorno antisocial de la personalidad. Y luego nos vamos más o menos rápido porque ya casi se nos acabó el semestre. Y entonces hablamos de el segundo trastorno que viene aquí en el grupo B, que es el trastorno límite, que es importante tenerlo en mente porque es el trastorno de la personalidad que más frecuentemente se diagnostica. ¿Y por qué es el que más, perdón, frecuentemente se diagnostica? Pues por eso que ven ustedes ahí abajo, o sea, es como que con lo que más frecuentemente nos vamos a encontrar, tanto en el área de la psiquiatría como en otras áreas de la medicina, porque son personas que pues están frecuentemente amenazando con matarse o han hecho frecuentemente cosas con la intención de matarse o se han autolesionado o incluso automutilado, y entonces por estas razones, pues son como frecuentes asistentes a los servicios de urgencias de las comunidades donde habitan, ¿verdad? Si le agregan ustedes que además son impulsivas, vamos a decirle en términos femeninos, porque el diagnóstico del límite se hace más frecuente en mujeres que en varones, al contrario del antisocial, que se diagnostica más frecuente en varones que en mujeres. Pero, en el caso del trastorno límite, pues generalmente, les decía, son impulsivas y no más que a diferencia del antisocial, son más bien impulsivas en gastar de más, en ser, vamos a decir, en esta área del sexo, pues, luego tienden a ser así como promiscuas a veces, ¿sí? A consumir sustancias legales o ilegales, manejar de manera imprudente y darse atracones de comida, ¿sí? Agregado el hecho de que luego tienen broncas con su identidad, vaya, eh, por ejemplo, en el sentido de su propia autoimagen o de su propio self, que luego le llaman así los psicólogos, ¿no? El sentido de sí mismos, así como que persistentemente inestable. Entonces, no va a ser raro que así como a los antisociales te los mande el juez, a las limítrofes, pues luego regularmente la familia es la que, oye, pues necesitas ir a algún lado a que te den apoyo porque ya no te aguantamos por tu manera de ser. La bronca es que luego otras gentes en la familia también son limítrofes, ¿no? Y en términos del funcionamiento mental de la gente que luego tienen trastornos más graves, pues en general funciona mucho este mecanismo que luego se llama proyección, ¿no? O sea, tú nada más ves o sea, sí puedes ver la paja en el ojo ajeno, pero no ves la viga en el tuyo. O sea, a lo mejor tú andas igual de mal, pero te percatas muy claramente de que el otro también tiene broncas, ¿no? Y entonces, bueno, el núcleo del trastorno limítrofe son estos esfuerzos frenéticos para evitar que las dejen, ¿verdad? Digo que las dejen, les repito, porque generalmente el diagnóstico es más frecuentemente hecho en mujeres. Y por otro lado, tienden a funcionar idealizando y devaluando a los demás de manera permanente, ¿no? Como se puede ver luego en las relaciones que tienen ellos, ellas con otras personas, pero luego también en la relación con la gente que las atiende, particularmente con el médico. O sea, son estas personas que van a llegar con ustedes la primera vez y les van a decir que ustedes son lo máximo
que se visten a todo dar, que qué bonita su bata, que son bien inteligentes, que nunca nadie les había puesto tanta atención y había sido tan claro con ellas y uy, ¿sí? Pero 2 o 3 semanas después va a llegar esa misma paciente y les va a decir que son unos tontos, que no saben nada, que mejor no hubieran ido con ustedes, que la regaron, que para qué le dieron ese medicamento que les cayó tan mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y la misma persona les está dando una visión totalmente diferente de la otra persona, ¿no? ¿Eh? Como se menciona aquí, pues bueno, son esas características de idealización y de evaluación. Pero bueno, vámonos, les decía con más rapidez. Además son inestables afectivamente, pero les dura poquito, ya sea la ansiedad o la irritabilidad, pues generalmente nomás unas horas, ¿eh? Y tienen esta sensación crónica de vacío, como que, digo, clásicamente lo expresan como que sienten un vacío en el abdomen o en el pecho y que nada se los puede llenar. Que claro, bueno, pues es una manera de sentirse también. Así parecidón a los antisociales también, pues también se enojan con frecuencia o batallan para controlar su mal humor, como lo manifiesta el hecho de que seguido andan de mal genio, tan enojados o enojadas, incluso se meten en peleas físicas. Bueno, pues, se parecen a los antisociales un poquito, nada más que estas más bien no quieren que las abandonen. Y cuando tienen alguna bronca estresante, pues incluso se pueden poner medio paranoides o presentar síntomas disociativos importantes, ¿no? Como amnesia psicógena o fuga psicógena. Entonces luego, digo, no va a ser nada extraño que a lo mejor ustedes ven personas que tienen diagnóstico de trastorno disociativo o alguna variedad de trastorno disociativo y luego también tienen un trastorno límite de la personalidad o gentes que tienen una bronca de consumo de sustancias y luego también tienen un trastorno limítrofe de la personalidad o un trastorno antisocial de la personalidad también, ¿verdad? Con esta onda del abuso de sustancias. O ven una gente que tiene una bronca de bulimia nerviosa, pero también tiene un trastorno limítrofe de la personalidad, ¿no? Y además, muy comúnmente en esta área de los trastornos de la personalidad, pues luego los sujetos van a llegar más bien porque están cursando en ese periodo que fueron con ustedes con un episodio depresivo mayor, ¿sí? Que en este caso particular del trastorno límite es como la comorbilidad más frecuente. O sea, regularmente a los limítrofes los vas a ver cuando llegan en un cuadro depresivo mayor. Y luego ya investigando con más detalle, pues te encuentras con que además tienen la bronca limítrofe de la personalidad, aunque como son personas que luego tienen este patrón de relaciones interpersonales inestables, luego muchas veces también te las encuentras que llegan así ya con su diagnóstico hecho desde antes y tú le dices, y por qué viene? Y te dicen, pues es que tengo TLP. Acá, ¿cómo? Pues sí, ¿y por qué luego ya tienen el diagnóstico? Pues porque luego son pacientes que, por esto que les decía de las relaciones interpersonales inestables, luego como que andan brincando de un médico a otro, de un psiquiatra a otro, de un psicólogo a otro, ¿no? Porque pues acaban de pleito con el anterior y entonces llegan contigo y luego generalmente el ciclo se empieza a repetir, ¿sí? Entonces, bueno, mencionar de pasadita que son cuadros de difícil manejo, ¿no? Además, la diferente combinación de los síntomas, pues se pueden mezclar hasta, pues, entre 100 y 300 maneras diferentes en que se presente esta combinación de síntomas
donde luego a lo mejor dos personas nomás coinciden en un solo criterio, pero las dos tienen trastorno, límite de la personalidad. Bueno, entonces ese es el límite. Y luego viene el histriónico, también más frecuentemente diagnosticado en el sexo femenino, en el cual las personas que padecen, bueno, no que padecen, pues que tienen esto, no, pues que no lo tienen, es que son así, ¿sí? Y en este caso, pues se trata de sujetos como muy exageradones en cuanto a su expresión emocional, que no están a gusto cuando no los iluminan los reflectores, o sea, tienen que ser el centro de la atención. Y además usan su aspecto físico para llamar la atención, ¿sí? De forma que incluso su comportamiento cuando interactúan con otras personas es así, como dice ahí, sexualmente seductor o provocador. Nada más que hay que tener en consideración que no son sujetos que anden buscando tener relaciones sexuales con otras gentes. O sea, en este caso generalmente no son promiscuas, como si pudiera ser más bien una persona con un trastorno límite, ¿sí? Estas son más bien escandalosas y quieren llamar la atención, lo cual, bueno, pues digo, es un rasgo de personalidad, pero además son como lábiles emocionalmente, cambian rápidamente su expresión emocional, pasan rápido de la alegría al llanto o de la felicidad a la tristeza, porque son así dramaticonas, teatrales, exageradas, ¿no? Pero además son sugestionables, entonces eso a lo mejor es una ventaja, porque son candidatas más accesibles, por ejemplo, para el tratamiento psicoterapéutico que las limítrofes, ¿no? Porque las histriónicas, pues lo que les hagas les va a caer bien. Me refiero a que las indicaciones que des, si las das con suficiente aplomo y tú te crees lo que estás diciendo, aunque digo, o más bien das la impresión de que sabes lo que estás diciendo, pues la vas a sugestionar a la otra y va a funcionar la onda, ¿eh? Digo, en el sentido terapéutico, pues. En cambio, las personalidades limítrofes, pues esas no son tan sugestionables, esas de todas maneras van a amenazar con que se van a aventar del puente y que se quieren matar y que ya se están cortando en los antebrazos o en los muslos. Y estas no, ¿verdad? Digo, cuando son cuadros separados, pues, porque luego, como siempre hemos estado mencionando a lo largo del curso, luego en ocasiones se pueden combinar unas cosas con las otras, ¿no? Y luego, a final de cuentas, la personalidad histriónica, puede considerar que las relaciones que tiene con otra persona son más íntimas de lo que realmente son, ¿sí? Y estas serían pues las características generales de esta onda de los cuadros histriónicos, ¿sí? Y en el mismo grupo B nos encontramos el trastorno narcisista de la personalidad. Como que muy creídos pues estos, ¿no? Y digo creídos porque este trastorno se diagnostica más frecuentemente en varones que en mujeres. Digo, al revés que el límite y el histriónico. Nada más que igual, pues tampoco va a llegar la persona diciendo, es que yo tengo un trastorno narcisista de la personalidad. Pues no, generalmente, igual que los otros, te los vas a encontrar aquí, por ejemplo, en el caso del narcisista, pues fíjense, toda esta onda, se cree mucho, siente que es muy importante, quiere admiración excesiva, necesita la admiración acompañada con una falta de empatía y se preocupa por ondas de que voy a ser muy exitoso, rico, poderoso, brillante, belleza, bello o en una relación amorosa, pero así como grandiosa, pues, ¿no? ¿Sí? Y piensan que son especiales y demás. Entonces, digo, en el
caso, por ejemplo, de la personalidad histriónica, decíamos, busca la admiración de los demás, pero la admiración en este sentido, así como sexoso, ¿no? Como provocador, como, véanme qué bonita soy, qué atractiva soy. Cuando se da cuenta de que ni está tan bonita, ni es tan atractiva, ni, y a lo mejor, bueno, a lo mejor sí, pero que no está en el foco de la atención o que no le hacen mucho caso, pues entonces generalmente se va a deprimir y luego va a buscar atención porque está deprimida. Y acá en el caso del narcisista, pues siente que es lo máximo en el mundo y luego llega a la realidad y le da una patada en el fundillo y le dice, ¿sabes qué? Ni eres tan grandioso como crees, ni tampoco la gente tiene por qué admirarte. Y entonces cuando se percatan de que realmente no son tan admirables como ellos creen, pues entonces se deprimen también. Y entonces van a llegar más bien deprimidos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, con todas estas características, si cumple 5, ustedes pueden decir, pues tiene un trastorno narcisista de la personalidad, ¿no? Es poco empático o carece de empatía. En ese, en ese aspecto se parece al antisocial, ¿no? El antisocial también carece de empatía y tampoco tiene en cuenta las necesidades de los demás. El antisocial. El narcisista también. No más que el antisocial, aparte es malo. ¿Sí? Y estos, bueno, es que habrá antisociales puros y habrá narcisistas puros igual, ¿no? Pero habrá antisociales que tengan muchos rasgos narcisistas. Pero el narcisista, cuando nada más es narcisista, pues es pretencioso, quiere que lo traten mejor que a los demás, es explotador, o sea, gandalla, pues, se aprovecha de los demás para lograr lo que él quiere, ¿sí? Y además es envidioso, porque piensa que los demás tienen cosas que él no tiene, o piensa que los demás lo envidian a él, y todo esto matizado con actitudes arrogantes y soberbias. Pero bueno, ese es el narcisista. Y acá está un caso clínico que les recomiendo que ustedes lo lean. Si quieren y tienen tiempo, pues luego me mandan el diagnóstico que ustedes encuentren. Pero ahorita como que ya no nos da chance porque tenemos que ver los trastornos de personalidad del grupo C, que serían estos ansiosos temerosos y que incluyen el trastorno de personalidad por evitación o trastorno evitativo o evasivo de la personalidad, donde si ustedes se fijan en sus criterios diagnósticos, pues luego nos hace pensar mucho en la fobia social que veíamos cuando revisábamos los trastornos de ansiedad, ¿no? Curiosamente, responde también bien a los antidepresivos. Digo, a los antidepresivos como la paroxetina o como el dual venlafaxina. A lo mejor la diferencia con el trastorno de ansiedad social es que acá en el trastorno de evitación como que el patrón de comportamiento es más generalizado, ¿no? Como que acá, como que son más cosas, pues, como que es una onda más, abarcativa del funcionamiento del sujeto, donde le pasa todo esto que ustedes pueden ver ahí, ¿no? ¿Sí? Como que es hipersensible a la evaluación negativa porque se siente menos y entonces se inhibe socialmente y no quiere relacionarse con la gente porque no sea que me vayan a decir algo, no sé que me desaprueben o me van a rechazar. Entonces, bueno, estos como que quieren, que se les quite eso, ¿no? O quisieran mejorar o quisieran tener mejor funcionamiento social, entonces también son buenos candidatos para la cuestión psicoterapéutica, ¿no? Porque pues están deseosos de mejorar su funcionamiento en el sentido social. Digo, a diferencia de lo que pasa luego, por ejemplo, con los que veíamos en el grupo A, como el esquizoide, ¿no? Pues el esquizoide sí se aísla, pero pues no quiere relacionarse con otras gentes. Y estos no se quieren relacionar, pero no se quieren relacionar porque luego dicen, pues es que solo que me digan que realmente les voy a agradar, entonces sí voy, si no, no. ¿Sí?
entonces mejor no voy, no sea que no vayan a, no les voy a caer bien o cosas por el estilo. Y entonces, bueno, incluso se reprimen en las relaciones más cercanas porque piensan que los van a avergonzar o los van a ridiculizar, ¿eh? Y entonces, bueno, se sienten inferiores, entonces dejan de establecer relaciones nuevas, se sienten ineptos, ¿eh? Y no quieren tener riesgos o hacer otras cosas nuevas porque no sea que se vayan a comprometer, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, si ustedes lo ven así en general, pues parece que hay mucha ansiedad, pero luego también como que hay ciertas características depresivas, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor por eso luego responden bien al tratamiento con antidepresivos. Sin embargo, pues bueno, no puede uno dejar de ver que estas personas luego sí se pueden beneficiar bastante con el apoyo psicológico, ¿sí? Esos son los evitativos, pues. Y en el mismo grupo C nos encontramos a los dependientes, ¿sí? Estos que, luego quieren que se ocupen de ellos, pues, que no pueden tomar decisiones si no les dan como un buen consejo y les reafirman cómo lo hagan, o quieren que otros hagan las cosas que ellos tienen responsabilidad de hacer, pero por necesidad de que el otro asuma la responsabilidad, ¿no? Entonces no pueden expresar desacuerdo porque no sea que me vayan a dejar. Ah, pues ayer me estaba diciendo eso exactamente un chavo, que eso le pasaba exactamente. Y ahorita que no, no me pasó ni por aquí, pero sí, precisamente no quería decir nada sobre todo en relación a sus clases, o sea, no quería discutir con los maestros porque no fuera a causar un problema. Entonces parecía como esta onda de la dependencia, pero mezclada con un poquito de... No, no es cierto. Parece que tenía que ver con ondas de dependencia más bien. Pero bueno, entonces estas personas con personalidad dependiente, pues luego no pueden empezar proyectos, pero porque no tienen confianza en sí mismos, ¿no? Dudan de sus propias capacidades. Digo, y hay que distinguir que no lo hacen por falta de motivación. A lo mejor sí quisieran, pero dicen, no, es que se hace que no. Yo no soy lo suficientemente capaz, ¿sí? Porque cuando dicen que es por sus capacidades, a lo mejor es personalidad dependiente, pero cuando dicen que es por falta de motivación o energía, a lo mejor es porque están deprimidos. Y estos también pueden llegar por depresión, pues, ¿sí? Entonces esta es la personalidad dependiente. Se sienten mal cuando están solos porque piensan que no van a poder ser capaces de cuidarse y incluso pueden ponerse al frente y decir yo limpio los retretes o yo digo tareas desagradables, ¿verdad? Con tal de seguir siendo protegidos y apoyados por los demás. Digo, pues generalmente alguien que tiene una personalidad dependiente, pues luego generalmente se encuentran con algún abusón que tiene una personalidad complementaria y que se va a aprovechar de la dependencia de este, ¿verdad? Digo, es lo que luego frecuentemente sucede, ¿verdad? Y entonces, bueno, terminan una relación y ya para el día siguiente ya están, digo, a lo mejor exageré, ¿no? Pero sí, se acaba por ejemplo, una relación de noviazgo o de pareja y ya para el otro día están buscando a alguien que les dé apoyo y que les proporcione el cuidado que requieren, ¿sí? Y siempre están preocupados de manera no realista porque los abandonen. Digo, aquí se pudiera uno confundir con la onda del trastorno limítrofe, ¿no? Nada más que estos nomás están preocupados porque no me vayan a abandonar y tenga yo que hacerme cargo de mí mismo. Y los limítrofes más bien es
que hacen esfuerzos frenéticos por evitar el abandono, ¿verdad? Entonces no son cosas exactamente iguales, aunque pues en ocasiones se nos pueden confundir, ¿sí? Y por último, acá en el grupo C está el obsesivo compulsivo de la personalidad, que estos sí son ordenados, perfeccionistas, controladores, les preocupan detalles, normas, listas, organización, horarios, todo eso, hasta el punto de que luego, bueno, ¿y qué tenía que hacer, verdad? Digo, pierden el punto importante de la actividad por ocuparse de todos los detalles, a lo mejor son tan perfeccionistas que luego eso no les permite acabar lo que tienen que hacer, pues porque no cumple con sus propios estándares de calidad, ¿no? O sea, como que tienden a ser demasiado estrictos consigo mismos, ¿eh? Incluyendo el hecho de que son exageradamente trabajadores, nomás se dedican a eso, ¿sí? Digo, y se dedican tanto que no se pueden relajar y hacer algo suave, padre, o reunirse con amistades, pues no, porque tienen que trabajar, ¿no? Entonces son tercos, escrupulosos, inflexibles, sobre todo en esos temas de moral, ética y valores, ¿no? ¿Sí? Habría que distinguirlo luego de las gentes que así son en su cultura o en su religión. Digo, hay algunas religiones donde luego es una cuestión más bien de aprendizaje, ¿sí? Y luego incluso ni siquiera pueden tirar cosas gastadas o inútiles a pesar de que no tengan algún valor sentimental. Y ya si le juntan igual 5 criterios de estos, pues hacen el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo. Que hay algunos que sí les molesta el hecho de ser como son, pero igual que en el caso del histriónico o del narcisista, generalmente luego, con todas estas características de personalidad que tienen, pues luego lo que les sucede es que terminan fundiéndose, ¿no? Y por hacer tanto esfuerzo, por querer hacer las cosas tan bien, pues luego generalmente más bien es como demasiada presión y acaban deprimidos también, ¿sí? Entonces generalmente también los vamos a ver dentro digo, ya en la práctica los vas a ver que llegan con un episodio depresivo mayor, ¿sí? Bueno, ese es el obsesivo compulsivo, ¿sí? Es el que dice, quítate pendejo, yo lo hago. O sea, no quieren dejar que nadie haga nada a menos que lo hagan exactamente como ellos quieren, ¿sí? Y además son bastante codos, ¿no? Entonces a veces no gastan incluso ni para lo necesario porque, oye, no voy a hacer que luego me vaya a hacer falta. Y luego, pues generalmente son rígidos y obstinados, ¿sí? Ese es el obsesivo compulsivo. Este pasivo agresivo estaba en investigación, estaban viendo, son ciertas características, pues que se pueden ver luego en algunas gentes. A lo mejor en este momento lo pudiéramos poner como otro trastorno de la personalidad identificado en caso de que cumpliera estos criterios. Son sujetos que no quieren rendir, que se oponen, pero lo hacen de manera pasiva, discutidores, hostiles, que se quejan de la autoridad, envidiosos y resentidos con otros que creen que son más afortunados que ellos, siempre están quejando de su mala suerte, ¿sí? No más que, digo, son cosas que se presentan de manera constante y no nada más cuando el sujeto está deprimido o tiene, digo, depresión, ya sea un episodio depresivo mayor o una depresión persistente. Más bien como que es una forma de ser del sujeto, pero de todas maneras como que tiene muchas características anímicas ahí asociadas, ¿no? Pero les digo, no está como tal todavía específicamente en la clasificación. Y en el DSM-5
incluye esto que anteriormente era lo que se llamaba trastorno orgánico de la personalidad. O sea, hay gentes que la personalidad se les cambia después de un fregadazo en la cabeza. Digo, literalmente, pues hay personas que modifican su personalidad, y entonces cuando el cambio de la personalidad es debido a una afección médica, pues se puede clasificar como otro trastorno de la personalidad. Cuando tú ves que ya hay una modificación persistente respecto a la forma como la persona era antes, ¿sí? Y además tienes evidencias claras de que hay una afección médica que es la que está causando esta bronca actual, ¿sí? Habría que decir que no se presenta nada más en un síndrome confusional agudo, y como en la mayor parte de los trastornos, pues causa malestar o deterioro en el funcionamiento. Y estos serían los especificadores. Digo, a lo mejor antes del accidente la persona era bien tranquila y ahora tiene una personalidad con características muy agresivas, o antes le importaba un cacahuate lo que decían de él y ahora anda todo paranoico, ¿no? O antes era muy activo y ahora está todo apático, o antes era muy propio y ahora anda queriendo llevarse con todo el mundo, se desinhibe o se convierte en una persona lábil. Y bueno, estos serían pues los trastornos de la personalidad. Si gustan, ahí les dejamos, ¿sí? Les aviso que les fue bien en el examen a todos los que lo presentaron en general, ¿sí? Pero por el momento ahí le dejamos y les seguiremos con otra cosa el día de mañana, si les parece a ustedes bien. Sí, doctor, muy bien. Ok, doctor. Gracias. Ok, doctor. De acuerdo, doctor, hasta mañana. ¿Presentó el examen el doctor Daniel? No sé, doctor, no nos contesta por el grupo. Está enmudeció. Probablemente, o está ocupado, no sé, porque sí le estuvimos enviando mensaje y... Estoy. Ah, pues te pregunta al doctor si presentaste el examen. Sí, sí lo presenté. Ok, bueno, todo de maravilla, pues. Hasta me siento hipomaníaco. Nos vemos mañana, pues. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta Mañana, mañana, doctor. doctor. Mucho.